En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces con este libro. Como decía, que ya están todos los que van a venir a hacerme callar, a los que me van a agarrar y esto. No hagan caso, vamos a enfocarnos aquí en lo que dice nuestra madre para comenzar. Dice en el numeral 158: ¿habéis visto el infierno al que van las almas de los pobres pecadores? Dijo la Virgen a los 3 videntes. Para salvarlas, Dios desea que el mundo se establezca la devoción a mi corazón inmaculado. Continuó diciendo que la Primera Guerra Mundial acabaría, pero que habría una peor si la gente seguía ofendiendo a Dios. Rusia advirtió. Pero la bienaventurada Madre también reveló cuál era el remedio. Se concedería al mundo un periodo de paz si el Papa consagraba a Rusia al corazón de María. Aquí de nuevo vemos un ejemplo del inconmensurable poder de la oración, como dijo Jesús. Todo lo que pidan orando con fe, lo recibirán. Mateo 21:22. Fue también en 1917 el año en que se reveló este secreto, cuando Vladimir Lenin guió la revolución bolchevique en Rusia. La Unión Soviética se formó poco después. 2 décadas más tarde, unos 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Luego, como se había predicho, el comunismo se difundió rápidamente por todo el mundo, estableciéndose en China, Polonia, Cuba y claro está en Yugoslavia. Siguieron décadas de sufrimiento. A principios de los años 80, la Guerra Fría había llevado al mundo al borde de la catástrofe nuclear. Después de ser casi asesinado el Papa Juan Pablo II, observó la misteriosa coincidencia con el aniversario de la primera aparición en Fátima. La conexión entre las fechas le llevó a estudiar las apariciones de Fátima mientras se recuperaba en el hospital. Con el comunismo amenazando la paz mundial, tomó la determinación de llevar a cumplimiento las peticiones de Nuestra Señora, consagrando Rusia al Inmaculado Corazón de María. Sabía que se necesitaría tiempo para reunir a los obispos y cardenales para dicha consagración, y como una especie de anticipación, compuso una oración para lo que él llamó al acto de consagración, que se celebró el 7 de junio de 1981. El Papa completó la consagración el 25 de marzo de 1984. Como si hubiera la señal, la URSS sufrió una serie de desastres militares, el peor de los cuales ocurrió el 13 de mayo de 1984, aniversario de Fátima. Después de la elección del moderado Mikhail Gorbachev, el dominó siguió cayendo. El muro de Berlín cayó en 1989 y la primera misa cristiana desde la Revolución Comunista tuvo lugar en la emblemática Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen,
en la Plaza Roja de Moscú el 13 de octubre de 1990, día del aniversario del milagro del sol en Fátima. Un año más tarde, la URSS se disolvió oficialmente. Parece ser que el segundo secreto de Fátima era verdad, pero el tercero. Años más tarde, Lucía lo metió en un sobre sellado y lo confió a la iglesia. La descontrolada especulación sobre su contenido hizo que el Vaticano hubiera el tercer secreto en 2000. Lucía declara que se le mostró una visión de un ángel a punto de golpear la tierra con una espada llameante, pero el esplendor que emanaba de la mano derecha de la Virgen extinguió las llamas. A continuación, Lucía vio un papa pasando por una ciudad en medio en ruinas. Luego el papa sube por una montaña con una cruz en ella. Cuando llega a la cima, él y otros sacerdotes, monjas, laicos, son asesinados por soldados. Dos ángeles aparecen bajo la cruz para recoger la sangre de los mártires. Algunos especularon que el tercer secreto predecía el intento de asesinato de Juan Pablo II, mientras que otros, citando el hecho de que sobrevivió, creen que representa algo que aún no ha sucedido. Nuestra Señora afirmó en Medjugorje que las dos apariciones están vinculadas al triunfo de su corazón. Tercer secreto de Fátima, escrito por Sor Lucía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigido hacia el ángel. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo en fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, también a otros obispos, sacerdotes, religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fuera de alcornoque. Con la corteza del Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unas tras otras los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases, posiciones bajo los brazos de la cruz, hombres y mujeres. Bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Este es el tercer secreto de Nuestra Señora del Santo Rosario. Voy a comenzar con el Padre. Fueron ellos los que mataron a su padre. Me decía el Padre
para que tú entiendas lo que estamos haciendo, que veas los otros videos y vas a ir entendiendo sobre Mir, que el padre de... Y ya los policías andan diciendo, ya nos han pillado, ya nos han pillado. Que el padre de Mirjana es mártir, es un santo mártir. Imagínense, su abuelo es mártir, su padre es mártir. Y por esa razón que yo decía, ¿cómo es que ella aún sigue viva? Como ya le he dicho a Vizca, estos vecinos fueron los que mataron a tu madre. Y ahora, como le estoy diciendo a Mir, que su padre fue asesinado, es mártir. Mir, si te llegan a contar, pide el video y atiende tu pensamiento, ahí entenderás todo lo que ha sucedido en tu vida. Porque Dios no ha creado la muerte, dice sabiduría, sino que por envidia del diablo entró la muerte al mundo. Ahora voy a contar sobre los policías, porque este puede ser mi último, yo sé lo que digo. Cuando estaba pasando delante de la parroquia, cayó una mochila delante de mí y me dijo el Señor, Arcángel San Miguel, no es justo lo que te están haciendo, ya estoy pronto para ir. El señor Arcángel, en ese momento veo una reunión de policías y uno decía en su corazón, te daré 15 días para que entre en la parroquia, para que vuelvan en la misa. Fue la visión que tuve. Me di la vuelta, fui en el almacén, cuando me di la vuelta me agarró la policía. Uno de ellos me dijo, Jaupey Cucho, dijo. Cucho y Carte es uno de los mayores drogadictos de mi país. Una vergüenza. Cuando llegué en Italia, la policía me agarró, ¿de dónde vienes? De Paraguay. Y dijo la policía, cocaína, cocaína. Imagínense la vergüenza que he pasado. Toda la nación, y yo digo, los doctores, los abogados, los licenciados, los que no dormían, los que se levantaban de madrugada a estudiar, ¿para qué sirven? ¿En dónde están? ¿Qué están haciendo? Para que un drogadicto pague 100.000 o 200.000 a uno que ha estudiado para que se calle y que mueran más de 7 millones. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Para qué han estudiado entonces? Si uno que ni ha estudiado va a mandar a hacer lo que quiera. Y todo concuerda porque una persona que me ayudaba, imagínense, a una persona le rompieron todo que me ayudaba. A otro lo amenazaron. Tampoco ya no quiere ayudar. Y ahora a esta persona matan a su padre, que me ayudaba. Como decía, mi problema no es la plata, el dinero. Mi problema es la persecución. Y escuchen ustedes cómo los sacerdotes me tratan y ellos quieren que yo hable bien de ellos. Que yo soy un sinvergüenza.
Y uno, como decía a la persona, ahí está el sinvergüenza. Le mostré lo santísimo. Porque por mi experiencia, bueno, voy a terminar, el Señor quiere que termine con la policía. Porque le pregunté al Señor, al Padre, ¿qué va a pasar con las policías que me agarraron? Me respondió, Jaucata se cuere. Les daré, más o menos para que entiendan, en una guerra, cuando los soldados no tenían agua, orinaban en un jarro y bebían. En la guerra eso va a ser dulce para ti, va a ser la salvación. El cueré se dice es tu sudor, según. No entendí bien lo que me dijo el Padre, pero voy a saber lo que me quiso decir. Jaucata se cuere, que van a beber de su propio sudor. Ya el 25 yo ya me iba a entregar, pensé entregarme, y Jesús me dijo que eso sería abandonar al Padre. Entonces yo me ofrezco. El problema está que estas personas, estos policías, apuntan a Kirill Zelensky, a Ginebra, a Joan Jinping, a los inocentes apuntan, quieren matar a los niños inocentes que ni le conocen, o a las personas. Imagínense, aquí les doy la razón, porque yo nunca hablo de mis padres, y hace más de 5 años que yo no me comunico con mis padres, papá especialmente. 5 años atrás la Virgen me dijo, dile a tu padre que lo van a envenenar. Benedicto decía, no demuestres amor. Hay otra forma de sacrificarte gracias a mi silencio, a mi sufrimiento. Porque hay una cosa que quiero. Por eso para mí los italianos son inolvidables. Yo no puedo olvidar a los italianos en mi corazón. Está bien que aquí me traten de basura. Está bien, yo acepto. Pero ahí está la diferencia. Que cuando yo llegué en Italia, porque aquí salen y tiran la basura delante de mí, ponen el basurero, te insultan, te derraman veneno. Cuando todo el mundo me trataba de basura, los italianos me abrazaron, me cuidaron, me dieron ropa. Si es verdad todo lo que dicen, que soy esto, que aquello, yo le aseguro que ahí mismo me hubiera convertido por el amor que he recibido de los buenos italianos. No todos son buenos, pero estoy hablando de los buenos italianos. Y una escena que nunca puedo olvidar, cuando el padre dijo, lo reciben como hijo. Y toda la italiana alegre gritando, sí. Cuando todos me insultaban, uno decía que era esto, que aquello, que robaba, que tenía sida, cuando eso, que de todo me decían, me insultaban. En vez de que los polacos se avergüencen, me ve algún joven me está viendo. ¿Quieres tú ir a estudiar y a conocer, a vivir en Polonia? ¿Quién va a querer más ir en ese lugar? Después de lo que me han hecho. En este momento, si es verdad que ellos me pusieron el chip,
Yo no tengo ningún problema. Es muy sencillo y fácil la solución. Aquí mismo me corto, ¿eh? Y se acabó el ciclo. Pero no me dan pruebas. Yo me he hecho todos los estudios, he buscado todo, he hecho. Hasta el Señor dice esto, aquello. La Virgen dice, no dan prueba. Como la masturbación también quiero hablar, pero más adelante. En vez de avergonzarse, meter su cabeza debajo de la tierra, después de lo que me han hecho. ¿Quién va a querer ir más ahí? En este momento yo hubiera, como pongo a Italia ejemplo, hay otros países que en su tiempo, hijos, vayan, aprendan a amar, a servir, porque yo decía, lo único que están por encima de las italianas son las videntas, porque yo sé. ¿Y será que este problema que yo he dicho de mí afecta la aparición? No. El padre Yoso también vio a la Virgen dentro de la parroquia. Jesús me había dicho, no hables del padre Yoso, porque se chocarán todos. A quien verdaderamente este pueblo quiere mucho es al padre Yoso solo. A mí no me quieren eso, todo el mundo lo ve. Pero si yo quiero mover a todo el pueblo, cuestión de hablar bien del padre Yoso. Y las personas que lo aman. Y por eso decía que cada vez que va a haber apariciones, ellos tapan y hacen llover para que tú no le veas a la Virgen cuando esté en la aparición, porque yo también lo he visto. Y como decía, que solamente las videntas están por encima de él, porque me han salvado la vida. Me han dicho la verdad. Ni aunque yo diera mi vida en este momento, nunca le pagaría todo lo que han hecho por mí. De permitir ver a nuestra madre el 2 de noviembre de 2019. Ellos dicen, vamos a desmentir, sabemos cómo dejarle como mentiroso, desmentir. Eso es el problema de ustedes, el mundo de ustedes. Pero también existe el mundo de Dios, el mundo del bien. Que ellos no necesitan que alguien les desmienta porque ya sabía, como dicen, ya están todos preparados los que van a desmentir que yo no vi a Jesús aquella vez. Pero bueno, voy a hacerte una pregunta. Y esa mujer que dio la vuelta a su cabeza totalmente, y ese puto que cayó en el piso y empezó a gritar su pie y venía, iba y venía. Y esa bruja que gritó, maldita, maldita, no siendo una mujer, sino el diablo mismo por su boca. A lo menos cree en el diablo, que yo mismo he visto al demonio. Porque no voy a hablarte de Dios, de las locuciones que ya tenía antes, de la fe que ya tenía antes, porque tú no crees en eso. Pero ya que crees en el demonio, la violencia, la incapacidad de amar, la pérdida de sentido, que todo es a la fuerza. Y volvemos. Bueno, en el otro video había hablado sobre las mujeres. Las 10 mujeres. Primero está nuestra madre. También tenemos a las videntas, a Mirjana, a Visca, a María Pavlovich, a María. Y una mujer que la Virgen quería que hablara, que a mí me llama mucho la atención y valoro mucho su valentía, que es la hermana de Kim Jong-un. La última vez
Dinamitó todo un hotel, dice, y explotó todo el hotel de su enemigo, de su contrario. Una mujer valerosa, decidida. He visto cómo está preparando a la hija de Kim. Está preparando. También está Esther, la reina humilde, que decía: desprecio esta corona como un pañuelo de menstruación. Iba caminando, ya me decía el Señor que no vaya a un lugar, pero por necesidad tuve que ir. Cuando iba a llegar, pusieron una prueba de costado, y al mirar, pero ya pisé, salté y no caí. Le pregunté al Señor: ¿por qué no caí, Señor? Me respondió: porque eres más preparado que ellos. Y ahí me vi predicando, aquí como aquí, sobre lo que había dicho, que había un hombre que iba manejando un carro y de repente le agarró un dolor. Imagínense ustedes la sencillez, cuánto Dios ama más la sencillez. Qué sencillo es el Padre. Lo que más le agradó fue lo que dije, que se quedó y entró en un yuyal, se descargó. Un año después pasó por ahí y le hicieron acordar y dijo que seguramente ya hay un monte de naranja en ese lugar. Aquella vez comió mucha naranja. Como el Padre es sencillo y ama la sencillez. Para él es una preparación mayor. No algo que extraordinario, que huela, que esto, que aquello. El Padre es sencillo. Pero el problema es que no se puede decir ni el 10% de la verdad. Yo apenas estoy diciendo el 10%. Por ejemplo, me decía el Padre: ve que te mostraré qué voy a hacer. Y yo les digo que hasta la otra cuadra, hasta la casa de las videntas, no quedarán piedras sobre piedra. Cuando vi el desfile de Rusia y cuando gritaban ¡hurra!, dijo el Padre: harán temblar el infierno. Y esa profecía, esa limpieza está aquí en este libro. Si tú quieres saber por qué me van a matar, y pueden venir como quieran, júntense más lo que puedan y paguen más si quieren. Esa limpieza, yo vivo o muerto, como decía Kemir, no va a haber la construcción de la casa del Padre, porque los van a matar, los van a enfermar, y se va a cumplir la profecía que tuve en Francia, en el hospital. Ya le están esperando. ¿Y cómo que esta santa mujer sigue aún viva? Atiende esta palabra que dice la Virgen: yo estoy con ustedes gracias al amor misericordioso de Dios. Y esa palabra no solamente es para la Virgen, sino la videnta, que ella está en medio de nosotros como una luz, gracias al amor misericordioso de Dios. Pero eso nadie cree, hasta que muera. Como decía, cuando me contó, me dio mucha pena. Asesinaron a su padre, porque hace poco yo estaba hablando, era un joven aún el Señor. Era imposible que muriera a esa edad, lleno de vida, cuando estaba hablando eso. ¿Y cómo tú vas a temer a estas personas siendo que no tienen la verdad?
no tienen a Dios por Padre, que son pequeñas criaturas. Hasta ahora no me llaman protestante. Bueno, ahora voy a decir la palabra de Dios y todo el infierno va a decir es protestante. Tú alégrate si te llaman protestante, porque la palabra de Dios los está enterrando en vida. El que tiene poder y autoridad sobre la criatura es el Creador. Imagínense cómo quieren desarmarnos para que la palabra de Dios no haga lo que a Él le corresponde. Como dice, a medianoche un silencio total y se suelta la palabra de Dios desde su trono. Mientras toca el cielo, tritura toda la tierra. El poder que tiene es Dios el que está hablando. Hay una palabra que estaba leyendo para que las mujeres mismas les van a decir, ustedes que van a tener muchos hijos, ja, 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 ja. Voy a dejar que Dios mismo te hable en tu corazón. Porque es lo que, bueno, Dios mismo te va a hablar en tu corazón. Bueno, es lo que Dios mismo me estaba mostrando. Que a Mir se le dio dos caminos. Si ella hubiera abrazado el ser madre religiosa, esto que vienen a llevarnos todos los días para sacarnos el órgano, las policías, los militares, ella en una sola palabra ya hubiera entrado en sus corazones y ya la reina completa iba a ser. Pero al casarse, en un sueño el demonio gritaba, beso, beso, y ahí vamos todo al infierno. El demonio mismo gritando. Yo sé que me van a odiar por esto, pero yo doy mi vida por la verdad. Como decía una religiosa, nosotros vivimos muy bien y al verme tuvo vergüenza. La otra semana creo que fue. Yo les digo a la religiosa, si me ve alguno, que mire a Eva antes de pecar, porque la maldición está ahí a tu puerta. Que cuides tu corazón. No te digo que tu aparato es tu salvación, sino que tu corazón, en el caso de que te violen, te hagan eso, no entra, no pasa. Sino que el corazón, dice Jesús, el que mira con malos deseos a una mujer, ya ha cometido pecado en su corazón. Maldita, trabajarás, serás siempre esclava de tu esposo, necesitarás a tu esposo. Bueno, sácate esa túnica y ve a labrar el campo, a cocinar, a trapear. Maldita, un trabajo. Pero para los que tienen esa vocación de casarse, escuchen lo que dice el Padre mismo, para los que tienen esa vocación. Tener muchos hijos en la juventud, y yo voy a modernizar, es como tener un AK-44, una bazooka, un misil, un fusil. En el día de tu vejez, dice, no mendigarás y no serás humillado delante de tus enemigos. Supongamos que tienes 15 hijos y los 15 con arma, ametralladora, bala, escopeta, fusil, 9, qué sé yo. ¿Quién va a querer oponerse? ¿Quién se va a reír de ti siendo tú teniendo 15 hijos con armas? En cambio, estas prostitutas finas que tienen
uno, alquilan o dos, van a ser burladas, van a ser humilladas ante sus enemigos. Que las mujeres sean como las hebreas, como dicen aquellas parteras. Las mujeres hebreas son fuertísimas. Antes de que nosotros lleguemos, ya ellas dan a luz, dan a vida. No necesitan ni de partera. Un día me llamaron para llevar a una embarazada estaba a punto de dar a luz. Agarré el carro, me subí, lancé. Ya tranquilo. La señora al verme empezó a sonreír y me dijo, si fuera mi esposo ya hubiera echado toda la calle. Porque yo quien tranquilizaba era al bebé. La misma cosa las gorditas que vienen. La señora gordita o la... Para que tú entiendas esa cosa, debes hablar por medio de la sabiduría. El día en que tengas dentro tuyo una persona que esté comiendo tu sangre y tu carne, vas a comprender cuando tu esposa tenga 5 o 6 hijos. ¿Por qué está así? ¿Por qué está gorda? Porque la jovencita no tiene ni cintura y tu esposa, ¿cómo va a tener cintura? Mira a tu hijo cuántos metros tiene, lo enorme que es. Estaba a punto de matar a tu esposa en su vientre. ¿Y cómo quieres que sean como una de 15? Lo que se ha contado es que, bueno, vamos con amor. ¿Por qué tu esposa está gorda? Porque dentro de ella hay otro ser, imagínate, otro ser humano. Porque eso es lo que yo no entiendo. Cuando yo veo a los putos, pienso, quiere ser mujer. Y cuando tú hablas con las mujeres, quiere ser hombre. O sea que hay un pensamiento, un mal pensamiento. ¿Y por qué estoy diciendo y haciendo esto? Porque la gente dice, mire, suelta los 10 secretos. Tenemos armas suficientes para devolver a Dios el poder, al Padre el poder. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque el único que podía haber atajado los 10 secretos era Bergoglio y su esposo. Y ahora que ya sabe la verdad, para que no nos hagan lo mismo que hicieron en Fátima, no seré profeta de desgracia. Ahora no vas a entender, pero cuando me maten y llegue a tu oído los 10 secretos, te acordarás. Fue todo lo que dijo, como Juan el Bautista preparó este camino para que las videntes no tengan miedo, sino que suelten así como está escrito en el pergamino. Porque yo, como decía, yo no soy un sentimentalista público, que en público, como decía la Virgen, ellos fingen, pero te odian por dentro. El odio, el que se respira o poco a veces. El odio que sube aquí, el demonio del odio. Odium significa rechazo. ¿Y por qué esta gente rechazan tanto al Padre, a Dios? Porque imagínense que este país tiene 7 vecinos, 7 países vecinos en frontera. Y los 7 están a punto de comerle todos para que hagan la voluntad de Dios. Y ellos nos quieren porque esto que aquello y esto que... Entonces hace mucho el comunismo en los otros países hubiese terminado si la construcción va a ser su fin. Que el Padre no va a descansar. Bueno, ahora ha dicho, cállenme a mí para que Cristo mismo hable. ¿Crees que Cristo no está hablando a través de sus videntes, de sus profetas, de sus verdaderos? Como decía
aquí. Miren cómo los sacerdotes hablan de mí. Una sola pregunta quiero hacer a ese padre, porque yo sé que es de la mafia. Moopa de cañitas y país. Padre, ¿dónde te vas a esconder? Él va a entender bien lo que le estoy diciendo porque maneja la mafia. Ahora, pero ellos no creen, pero vamos por este camino. ¿Por qué yo ya no voy a volver a mi país? Aquí voy a aclarar una cosa, dos cosas. La primera cosa es, yo iba subiendo, llegando a la casa, después de mi secuestro. Bueno, imagínate tú eres el centro, vas llegando a tu casa y antes de llegar que la Virgen te diga, son masones. Tú te detienes y piensas, son los que me secuestraron, me torturaron, los que me mandaron descomulgar, los que me echaron, los que me persiguen a muerte. ¿Cómo tú tratarías a esas personas si la Virgen misma te ha dicho son masones? Vas a ir a vivir con ellos, vas a ir a jugar, vas a ir a estar con ellos, sabiendo bien que vienen para matar a toda tu familia y están viniendo para destruir a todo el pueblo, a toda la ciudad, a toda la nación. ¿Y quiénes son? No, yo te pregunto a ti, ¿cómo tú? Yo de mi parte, Señor, puedo hacer esto, me respondió, la justicia me corresponde. Y yo no puedo entrar en el trabajo del Padre, porque Él sabe cómo, cuándo y dónde hacer justicia. La justicia le corresponde al Padre. Si yo te pido algo en este momento, solamente piensa una cosa, que puede ser el último. ¿Por qué me estoy yendo a la cárcel? Y yo mismo he hecho una promesa que en la cárcel ya no voy a comer, voy a morirme ahí. Lo que decía de mis padres. Hace tantos años que yo ni les hablo a ellos. ¿Por qué? Para que ustedes aprendan cómo ellos matan a los inocentes. Porque yo tuve un trato con la Virgen para dejar bien en claro. Creo que ya no va a vivir mucho tiempo también. Antes de venir yo le dije a la Virgen, vamos a hacer un trato. Yo volveré, pero ella se debe salvar. Y la Virgen me dijo, sí, se salvará. Mi madre. Y si la Virgen dice sí se salvará, que sí se salvará. Como decía, ni aunque me pongan uchi, bueno, corto y te doy, no hay problema. Porque no fue consciente, ni libre, ni voluntariamente, sino que fue secuestrado, torturado, asesinado. En el 2019, cuando estaba en la casa del Padre, estaba rezando y de repente tuve una visión. Vi que me ataban a la camilla y Jesús me había dicho, ¿quieres darme tu sangre? Y yo le había dicho, sí, quiero. En ese momento vi que me ataban y me quitaban el órgano, me desangraban. Así mismo pasó en mi secuestro. Yo empecé a gritar, Padre, Padre, cuando tenía la visión empecé a llorar a carcajadas. Y el Padre me había dicho, todos te abandonarán. Y todos son todos, la videnta, mis padres, todos son todos. El único que no va a abandonarme es mi Padre del cielo.
Yo empecé a llorar y me recuerdo que me ataron a la camilla, así mismo como la visión. Me empezaron a desangrar, a torturar, a golpear. Me ataron a la camilla. Pero yo no sé por qué no me sacaron el órgano como había visto en la visión. En ese momento el Padre tendrá sus propios pensamientos y decisiones. Pero fue lo que yo había pedido, el martirio desde pequeño. Como ahora deseo tanto, como decía a la Virgen, ser mártir de Nuestra Señora. Si yo les grabo, es solamente para que sepan que no son los inocentes, porque hay dentro de mi familia mismo que acusan las videntas, que son ellas las que esto que aquello, no tiene nada que ver. Porque los bergolianos saben cómo arroparse, hacen. Imagínense, me decía el Padre, estos son los que han incendiado el avión. He visto en la noticia incendiaron un avión en pleno vuelo. En ese momento tuve la visión, vi que un hombre estaba trabajando por no sé si era su motor parte eléctrica, para que se incendiara en pleno vuelo. Y estaban ahí. Y no voy a describirle porque no van a creer, como decía la Virgen, el dragón es astuto que se viste hasta de heladero. El dragón es astuto de trabajador, de heladero, de esto. Bueno, un día iba caminando y había un grupito de putitos sentados. Y como llovía, vino el agua y estaba rojo. Y dijo la Virgen, pusieron polvo. Ahí vi la noticia y los putitos hicieron una manifestación. Y es como ponerle suco en el agua. Agua, un poco de se entrevera, se pone rojo. Hacían protesta en una piscina, un suco, un polvo. Vamos a detenernos ahí, vamos a pensar un momento. ¿Será que yo puedo pensar que la Virgen es asesina? Que la Virgen es la que está quemando el químico, el combustible. Que la Virgen es el que está soltando al cohetito chino. Que la Virgen es el que está enviando a los brujos aquí en todo el pueblo. ¿Será que la Virgen es la que vacuna a sus hijos, la que obliga a sus hijos a matarse? Como decía los de Israel, ese pueblo se comen a sí mismo. Como tuve una visión que una vaca estaba comiendo a otra vaca. Así ya están viviendo la gente aquí del hambre. Y los que tienen ese poder, esa autoridad, tienen dinero, nada hacen, ni se mueven. Y si tú no sacas el sol, como decía, necesitamos la fe, debemos tener fe. Porque muchos no creen, imagínense, la primera misa se hizo el 13, en el día del milagro del sol. En la plaza de Moscú se hizo la consagración. En aquel entonces Rusia no es la Rusia de hoy. Hoy es el patriarca Kirill. Se mueve a través de la fe de los católicos. Kirill es católico. Y los frutos que dan en el mundo son católicos. En vano ustedes les tienen miedo. Como decía el Padre, merecen ser tratados mejor. Porque van a decir, ahí van a ver el video, harán temblar el infierno. Y van a decir, tenemos un ejército mayor. El problema no es el ejército. Uno puede hacer correr a 1000,
y 1000 a 10.000. El problema es con quién está el Padre. ¿A quién le da la bendición? Porque el Padre también tiene sus propias armas. No crean que Dios es Dios, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu. Dios también tiene sus océanos de planetas, de fuego, tiene el sol, tiene la luna, se puede servir de las estrellas, del meteorito, del huracán, del tifón, del tsunami, del terremoto. Tú vas a ver los países que más son golpeados por la vara del Padre, son los que más persiguen aquí. Y yo te digo que aquí, como profecía, va a comenzar la guerra. Aquí puede comenzar la guerra. Si me ven que me agarran, ya puedes tú hacer lo que quieras. Porque el Padre mismo ha dicho, los dispararé. Y por eso yo digo que ya no voy a volver. ¿Y cómo voy a volver muerto? Ya la gente a quien le escribo, ya están llorando toda la gente que me ven. Porque ya saben que me van a matar. Y en el corazón del párroco escuché, ellos human, ya te comieron. Y los sacerdotes que vienen, ya te comieron. Si a mí solo me comen, yo voy a alegrarme. Si me matan, bueno, lo que he pedido tanto al Padre, contemplar a nuestra Madre, contemplar su gloria. Entonces no vamos a, como decía la Escritura, no abandones tu corazón a la tristeza. Recházala. Recuerda que es sin retroceso. Estamos yendo sin retroceder. Recuerda que tú también pasarás por ese camino. No des tu corazón. Piensa en el futuro, en lo que nos espera. Entonces, ¿qué va a pasar esto? No va a pasar nada si rezas y si haces el bien y si te sacrificas. Pero si no haces el bien, si no haces nada, ahí sí va a pasarte muchas cosas, porque Dios va a permitir. Y si nos pasa estando con el Padre, entonces, porque una cosa yo no entiendo, como decía, ¿qué es lo que hacen aquí? Si odian tanto a los franciscanos. ¿No ven ustedes calle Luigi, Padre Fray Freefall? Yo no tengo problema con el verdadero Francisco. Y los verdaderos franciscanos al verme saben qué dicen. Ese es el camino. Uno fue a la cárcel, otro fue asesinado, otro está... Que no hay otro camino. Que no existe que no sea el camino de la cruz. Entonces, para no alargar mucho, para concluir lo que decía nuestra madre. Yo estoy con ustedes. Y declaro a todo el mundo, en tiempo de la Madre Teresa, la gente se arrodillaba ante ella. En tiempo de los... Aquí tenemos a alguien más importante que los santos, que es Mir, la Virgen. Que se arrodillen todos delante de las videntas. No solamente para que ellas se sientan amadas, sino que nos revele los 10 secretos, que tienen la protección del Padre y del pueblo. No hagan caso al pueblo odioso que, esto, no. Estoy hablando a los juiciosos, a los sabios, a los verdaderos.
que nosotros no dejemos de valorar lo que Dios valora. ¿Quién habitará en el monte?, dice la Escritura. El que honra a los santos. Entonces, flojo, aprieto un poco más y van a ver, he visto una visión, decían los demonios, lo van a quemar a este nuevo gatito. Y he visto la protesta que ya está explotando en toda Roma. Ellos, como dicen ustedes, a nosotros no nos van a engañar, a ellos sí que no le van a engañar. Como decía el Padre, todos están alegres, se están haciendo nada más. Que ahí también, eso me consuela mucho, que el Padre también esté ahí. Y no solamente ahí. Que no hace falta que yo hable mucho, pero no, el Padre es el Padre. Hablaré a través de mis obras. Entonces, para animarnos un poco, como decía la Virgen ayer, el 25, sean hombres de esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza, dice Salomón. Y no preocuparse, vivir el momento y decir, un día me agarró así ya que se están, un deseo. Y le dije al Señor, Señor, Dego y Catúi, si tú puedes sacarme este deseo que sentía como un huracán por dentro. Y me dijo el Señor, entonces tengo que enfermarte. La enfermedad vence al deseo. Si hay personas enfermas que me ven, que gracias a esa enfermedad, ese deseo, ninguna persona que esté enferma no siente ningún deseo ni en la comida ni en la sexualidad. Y gracias a esa enfermedad, porque vienen los chinos, vienen detrás de mi ojo, quieren mi ojo, quieren que me quede ciego. Y también una santa le pregunta por qué dejó ciego a una persona y le respondió, porque solo lo quiero para mí. Y como decía, ¿cómo yo puedo diferenciar o distinguir o reconocer lo que viene de Dios y lo que no es de Dios? La paz, este es el corazón, porque aquí hay un grupo de maldicientes y un grupo de exorcistas. ¿Cómo yo puedo saber que son los buenos y verdaderos? Por la paz. Porque los demonios vienen, te empiezan a maldecir. Cuando pasa la persona dicen palabras buenas, santas, y luego cuando pasan ya empiezan a maldecirte y te rasga. Y yo te pregunto a ti, ¿será que la maldición puede ser exorcismo? Ni jamás, ni nunca. Cuando vienen los verdaderos, eso no quiere decir que no te liberes, sino que la paz que te transmite, la seguridad, no tienen miedo. Los otros están desesperados y de cualquier cosa tienen miedo. Así van a saber lo que Dios envía y lo que el diablo está haciendo. Pero vamos directo a las obras. Hasta ahora se hace y anteriormente más se hacía cuando el coordinador de los misioneros verdaderos católicos llamaba a todos sus servidores o discípulos, apóstoles, llámenlo, y todos se ponían de rodillas y empezaban a hacer renuncia. Yo renuncio a Satanás. A ver, preparen un balde, voy a ir a vomitar. ¿Y qué? Yo también puedo contaminarme y estoy contaminado. Miren el odio, como decía Agüero, he traído todo detrás de mí.
cuánto odio he recibido y estoy luchando aquí para no contaminarte, para no transmitirte ni el miedo ni el odio, sino lo bueno que Dios ha hecho y ha dado. Donde voy te maldicen y pueden envenenarte en la comida. Entonces el coordinador hace la renuncia y los servidores empiezan a vomitar, a eructar. Lo normal no es ni para escandalizar, sino que eso se hace lo normal que se puede hacer en los retiros, en los lugares de sanación y liberación. Pero aquí los demonios, para que escándalo, le vamos a hacer vomitar y uju. Para los que están preparados, manejan eso. El hachi, ellos saben cómo hacer para que digan está poseída. Ninguna parte de la Biblia dice que una persona que estornuda esté poseída. Como decía, esos son de la mafia. Y están entre muchos, diferentes lengua, nación. Ya aquí me derramaron agua bendita, allí me derraman veneno. Entonces, para no transmitirte, ofrecer al Señor todo lo que nos pasa, que el Padre nos conceda abundantemente su gracia, como decía, dame poder, Señor, sobre el odio, sobre la criatura. Si yo te estoy pidiendo, llamando, haciendo, es porque Dios te ha dado la gracia, te va a dar la gracia. No tengas miedo, sino que puede ser el último también. Y para que tu conciencia no te esté acusando, como decía el arcángel, ya estoy pronto para ir. Y si el jefe principal está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Se comen a sí mismos. Ahora he visto que están preparando un hijo de Anaj o un, ¿cómo se dice? Goliat. Y yo medito y pienso, Señor, yo no quiero ir a la cárcel por matar a mi prójimo. Por la construcción estoy dispuesto a ir, pero no porque me atacan y me digo, no quiero ir por eso, Señor. Porque la conciencia ya va a cambiar en ese sentido. Ellos están preparando y estudian cómo, cuándo y dónde hacer esa cosa. Porque otra cosa, ¿por qué no te casas? A esto ellos dicen Omangu y Paiteta, lo va a dejar curubicado. Esto se llama sabiduría, no curubicado. Vamos a ir paso por paso, cara a cara, mano a mano, nombre por nombre. Bueno, ¿por qué no me caso? Si uno tiene pensamiento, lo primero que debe pensar es, ¿qué le voy a dar de comer a mi esposa? Necesita ropa. Escuchen una cosa, cómo el padre reta a las malas mujeres. Parra degenerada, viña bastarda, camella ligera, asna salvaje. ¿Quién saciará tu deseo? Quien lo busca no se cansará, sino que lo encuentra en celo. Ni aunque te laves con mucha agua o te pongas mucho blanqueador, tu maldad lo tengo siempre presente ante mí. El Padre cómo reta a las mujeres y cómo reta a los putos. Bomba, bala, fuego sobre ellos. Ahí van a ver en Sodoma y Gomorra. Vean la Biblia ustedes mismos. Ahora, ¿por qué no te casas? La Biblia dice, ten cuidado que no se descalce tu pie
y que tu boca no se seque. Pero tú no dirás para que te conviertas, sino que yo quiero a los extranjeros, iré detrás de ellos. Y el Padre, como trata a las mujeres desviadas, degeneradas. Bueno, ¿por qué no te casas? La mujer necesita. ¿Y por qué no trabajas? ¿Y quién te va a salvar a ti? Yo comprendo y está bien que tú no entiendas lo que yo estoy haciendo porque Dios no te ha dado sabiduría. No comprendes que el sol solo está salvando al mundo entero. Mis hijos, ¿qué van a comer? Imagínense, a mí no me pueden mantener uno solo. Cuando tenga 100,000 o 10,000, ¿cómo van a comer? Y aquí les voy a leer de mi corazón lo que dice Saulo en Filipenses. Filipenses. Con nadie tuve cuenta bancaria, pero ustedes me abrieron una cuenta bancaria y estoy muy agradecido. Y es justo que si han recibido algo espiritual, que lo paguen materialmente. Los filipenses hacían recolecta, enviaban millones de plata y oro a Saulo para mantenerlo, para que sobreviva. Y a mí nunca nadie me abrió una cuenta, nadie. Y por eso Judas, ve a leer tú, busca Filipenses cuando Pablo habla sobre la colecta. Deja de ser ignorante. Y si eso está escrito, es para que nosotros creamos y vivamos. Y yo decía, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Y por qué no trabajas? ¿Y quién te va a salvar a ti? ¿Quién va a sacar el sol? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a hacer la voluntad del Padre? Todos vamos a abandonar al Padre. ¿Quién quiere hacer su voluntad? No todos los que me digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ya que no has entendido que es mi trabajo. Te estoy explicando razonalmente. Por eso es que Dios no permite que los verdaderos católicos no se casen, los sacerdotes o las religiosas. Porque aquí te doy el sentido. Y para los que me dicen misa, misa, bueno, tú eres el centro. Si te secuestran, te torturan, te asesinan, y más ahora lo que me han hecho, nuevamente me han entregado a la muerte, ¿qué tú harías? ¿Irías? A lo menos yo te aconsejo que esperes que Dios haga justicia y que aclare bien las cosas. Y luego, pero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.